sus manos y sus pies y reflejar su imagen. El otro día comentábamos sobre el hijo pródigo y el hijo mayor. El hijo pródigo se fue de casa y hablamos un poco también de que el hijo mayor tuvo que tomar las responsabilidades quizás que él llevaba a cabo en la labor de la casa de su padre. Estaba pensando en la importancia de tomar nuestro lugar, de saber el llamado de Dios, la importancia de perseverar y permanecer en el llamado de Dios sin inmiscuirse o justificarse, sino tratando de estar en el lugar que Dios quiere, haciendo lo que Dios quiere. Estaba pensando que Esdras y Nehemías son dos libros que nos hablan de la restauración y del plan de Dios para traer a su pueblo de nuevo después de la cautividad. Esdras es el sacerdote que edificó el templo después de la destrucción de Babilonia sobre Jerusalén. Y algo que tenemos que hacer en nuestra vida es también restaurar nuestro altar, restaurar nuestro templo, el templo del Espíritu Santo que está en nosotros. Es importante levantar las ruinas que pueda haber, poderla disponer para que podamos ofrecer sacrificio a Dios. Y el altar, vemos que Esdras fue meticuloso para de nuevo restaurar el templo, porque el templo es el lugar donde el pueblo se identificaba con la adoración, el servicio a Dios y el desarrollo de la alabanza y de la santidad de Dios y el perdón de pecados a través del sumo sacerdote y del sacerdote, ¿no? Y Esdras dice que, capítulo 1, que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Dios por boca de Jeremías, despertó Dios el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Ciro fue el rey no babilónico, sino que el juicio que Dios trajo sobre Babilonia a través de Ciro, rey de Persia, destruyó a los babilónicos y él implantó su propio reino. Y fue el instrumento de Dios para traer juicio no solamente a Babilonia, sino también para restaurar a su pueblo. Y es increíble, ¿no?, cómo Jeremías profetizó que 70 años después de la destrucción de Jerusalén, Jerusalén iba a ser reedificada. Y Isaías incluso da el nombre del rey que iba a ser el instrumento para edificar a Israel. Bueno, rápidamente vamos a leer para que nos demos cuenta de la precisión profética que tiene que ver con la restauración de Israel 70 años después de su cautiverio. Vamos, que está justamente profetizada por Jeremías y también Isaías. Pero bueno, si nos ceñimos, por ejemplo, a lo que dice Isaías, dice que, versículo 24, capítulo 44, dice: así dice el Señor tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Yahvé, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiende la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada,
y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Esto es lo que Isaías está profetizando, pero dice, versículo 27 del capítulo 44 de Isaías, que dice: a las profundidades secaos y a los ríos haré cesar. Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada y al templo serás fundado. Fijaros que está hablando 70 años con anterioridad de la profecía que se iba a cumplir y del nombre del rey que iba a hacerlo. Nos damos cuenta que la palabra profética de Dios es segura, lo que Dios dice lo cumple, y lo que Él ha determinado hacer no hay nada ni nadie que lo pueda frenar. Pero también en Esdras 1 dice que Dios también despertó el espíritu de su pueblo. O sea, no solamente Dios estaba tratando con el rey y cumplió la petición de Esdras de volver y edificar, y que él mismo habla en capítulo 1, versículo 2, que así ha dicho Ciro, rey de Persia: Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Está hablando Ciro. Dios me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Él lo sabía, que está en Judá. Y dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Dios de Israel. Así que Dios despertó el espíritu de Ciro, pero también despertó el espíritu del pueblo. Dice el versículo 5 del capítulo 1 de Esdras: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Así que Dios, el plan de Dios, la profecía se iba a cumplir. Primero despierta al rey. Esdras, como sacerdote, se da cuenta de que tiene que edificar el templo, pide a Ciro que le ayude a volver, porque él quería edificar el templo. Además, le ayuda con los materiales totalmente. El templo estaba subvencionado por Ciro. Y también el pueblo es despertado. Qué importante es que cuando Dios quiere hacer algo, el pueblo esté despierto, estemos despertados, estamos animados en Dios, estemos entendiendo que hay un llamado de Dios, que hay que ocupar un lugar, que hay que colaborar para que ese plan de Dios y el propósito de Dios se haga realidad y sus planes se lleven a cabo. Hay varias salidas de Babilonia hacia Jerusalén. Una es Zorobabel. Zorobabel viene y empieza a edificar. No fue fácil para Zorobabel volver de Babilonia cuando ya estaba muy cómodo, después de décadas viviendo allí. No fue fácil para él, cientos de kilómetros, y tomar un lugar donde estaba destruido y todo lo tenían que edificar. Pero bueno, tomaron ese lugar, no se inmiscuyeron ni se justificaron con otras cosas, ¿no? Pero también vemos que el freno de los enemigos, tanto Esdras como Nehemías, vemos enemigos que trataron de frenar la obra de Dios, trataron de desanimar, trataron de quitar importancia a esa obra, ¿no? Como diciendo: ¿pero qué edificáis si eso no tiene importancia? La obra del diablo a veces se ocupa de eso, no solamente de desanimarnos que la obra es grande, sino de hacernos pensar que no vale para nada. Pero la iglesia es muy importante y la obra de Dios es muy valiosa, aunque el enemigo nos pueda decir que no. Pero nosotros tenemos que saber que lo más importante es colaborar con la obra de Dios, ahí donde Dios nos ha puesto. Es lo más importante. Y no pensar que solamente es un hueco de mi persona, sino que yo debo de tener una actividad espiritual. Y debo de ocupar un lugar de unidad en la iglesia con un plan divino, ¿no? De salvación de los perdidos, de glorificar a Dios.
Y lo que vemos en la palabra que iglesia es los llamados fuera, los que Dios ha llamado fuera de la estructura de este mundo, con los objetivos de este mundo, nos ha llamado para edificar la iglesia, para comprometernos con un llamado. Y tenemos que, realmente Dios tiene que activar, como hemos leído aquí, tiene que activar nuestro espíritu y darnos cuenta en la tremenda labor y la tremenda importancia del servicio en la iglesia y del lugar que debo de ocupar. Y eso nos da la capacidad también para podernos mover, aunque a veces las cosas no son fáciles, y podernos animar. Porque aquí luego también vemos en Nehemías que Nehemías tuvo ánimo para ir, era la tercera avalancha del cautiverio de Babilonia. Vinieron 20.000, 40.000 judíos y miles al final. Y dice que también el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Qué importante es el ánimo. Pero ¿sabéis qué da el ánimo? El plan de Dios da el ánimo. Lo que Dios me ha revelado, lo que yo entiendo, lo que creo que debo de hacer, eso me debe de animar a ejecutarlo. La falta de ánimo es falta de perspectiva, falta de interés con objetivos. Pero si tenemos ánimo, sabemos que tenemos objetivos y tenemos perspectiva de que realmente algo yo tengo que hacer en la obra. Y esto es algo que se ve, la unidad del pueblo está allí. Es un reto. Mira, léete Esdras, Nehemías y te vas a dar cuenta que realmente también, como dice, que el pueblo era de un solo corazón. Había un corazón que latía y ese corazón tenía que ver con la perspectiva que ellos estaban viendo, que hay que edificar Israel, que estamos en ruinas. Nehemías les anima, por ejemplo aquí, les anima y les dice que Nehemías capítulo 2, versículo 17, donde Nehemías anima al pueblo. Nehemías era copero del rey. Fijaros que vivía bien. Le daba el vino al rey, le preparaba allí la mesa, tendría abundancia, y significa que él se compungió de corazón, lloró mucho por la realidad espiritual del pueblo, por la situación pésima de la nación. Yo creo que a nosotros también nos tiene que mover un espíritu de oración, ver realmente las ruinas espirituales de nuestra sociedad, ver las ruinas espirituales a veces también dentro de la iglesia, la falta de motivación, la falta de interés, la comodidad, una perspectiva que no encaja con la perspectiva de Dios y de la iglesia, y ahí estamos todos, renovarnos en nuestra mente, entendiendo cuál sea la buena voluntad de Dios para nuestra vida y nuestro servicio. Entonces les dije, dice Nehemías 2:17, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Esdras fue el instrumento de Dios para edificar el templo. Nehemías fue el instrumento de Dios para edificar los muros destruidos. La realidad de los muros destruidos es que el enemigo entra, se enseñorea de Jerusalén. Los muros tienen que ser construidos, la protección, y eran importantes. Así que era importante el templo y era importante los muros como reedificación. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. En el tema de Nehemías había otro rey, Artajerjes, porque hubo 3 reyes, 2 o 3 reyes a lo largo del reinado medo-persa. Este Artajerjes también le dio
a Nehemías para que él podría edificar. Y vemos cómo para Dios no hay nada imposible. Él es el Dios eterno, el Dios de los cielos, el Dios de toda la tierra. Él hace lo que quiere, pero lo hace también con aquellos que se comprometen. Entonces es importante pararme en mi lugar, saber lo que debo de hacer y esperar que Dios pueda incentivarnos y ver su mano que está con nosotros. El otro día en el culto de oración yo compartía con los hermanos que, las personas que vienen a la iglesia tienen que tener una referencia de qué haces, cómo vives, cuáles son tus metas, cuáles son tus deseos, si estás o no estás, en fin, una serie de cosas importantes. Y necesitamos, hermanos, animar a los demás. Tenemos que animar a los demás, tenemos que tener palabra de ánimo, de fe, de fortaleza, de consuelo, de esperanza, de propósito. Tenemos que contagiarnos unos a otros. Nehemías les contagió, pero luego ellos estaban contagiados unos a otros. Hay algo que hacer, hay un propósito, edificar la iglesia. Y tenemos que estar con ese propósito, por eso un solo corazón que tiene que ver con el servicio de todos. Y ese servicio de todos para que el plan de Dios se lleve hacia adelante, ¿no? En este trabajo vemos que hay muchos envites en la iglesia, hay a veces mucho desánimo, hay mucha lucha espiritual, hay opresión. El diablo quiere poner mentiras en nuestra mente, el diablo quiere poner falta de valor y propósito el que tú tienes en la iglesia. Y entonces nos vamos a mover en relación a lo que realmente creo y entiendo. Ahora, si yo estoy animado y sé lo que yo voy a pagar el precio, y es de lo que se trata, ¿no? Que nos animemos unos a los otros y que podamos alcanzar los propósitos de Dios, ¿no? En todo momento, tanto Esdras como Nehemías creyeron a Dios a pesar de los ataques que tuvieron. Muchos enemigos les querían engañar, les querían manipular, pero Nehemías dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. El enemigo no entra a través de que a veces el escarnio. Los árabes Tobías y Gesem hicieron escarnio, se rieron de ellos, le dijeron que no sirve para nada lo que están haciendo, ¿qué obra hacéis vosotros? Primero tenemos que saber que lo que Dios nos ha dado y lo que Él ha puesto en nuestra vida es lo más importante. Es lo más importante. Y el diablo a veces nos quiere despistar y hacernos ver que, bueno, pues no es tanto, no es para tanto. O incluso otros lo harán. No, pero es que Dios me ha llamado a mí para estar. No lo ha llamado a otros, nos ha llamado a todos. Nos ha convocado a todos. Nos ha dado un lugar en el cuerpo, el cual tenemos que cuidar y estar para que todo pueda ir bien, ¿no? Imaginémonos un cuerpo sin brazo, tiene muchas limitaciones. Si un brazo dice me voy, pues entonces el otro brazo tiene que hacer el doble de esfuerzo porque le falta el otro. Y así todo, ¿no? La Biblia dice en Corintios, ¿no?, que al miembro más débil es el que a veces más necesitamos. Y dice que Dios ha estructurado el cuerpo y dando que cada uno sepa estar en su lugar y pueda estar en su lugar, ¿no? ¿Para qué? Para que sea completada la obra de Dios. En Nehemías, aquí cuando vemos el reparto de trabajo de reedificación, vemos
Nehemías capítulo 3, vemos que cada una de las partes que volvieron a Jerusalén estaban involucradas en ese servicio. Vamos a leer. Nehemías 3, no nos va a dar tiempo para leer todo, pero si tú quieres leer en casa y cerciorarte de ese lugar que ocuparon muchas familias, jóvenes, mujeres y personas, para que eso se pudiera llevar hacia adelante. Capítulo 1 dice que entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas era una puerta que estaba al lado del templo. Entonces los sacerdotes edificaron al lado del templo. Siempre hay cosas cercanas que nosotros podemos hacer. No pensemos que vamos a alcanzar lo que está cerca, lo que yo puedo, lo que yo debo, además lo que creo que debo de hacer, pues también poder estar ahí. Claro, el sacerdote tenía un ministerio sacerdotal, pero sin embargo se manchó las manos. Algunos pueden decir, ay, yo es que las manos no me mancho porque soy un sacerdote. No, pero no importa el rango. Si yo puedo hacer algo, tengo que mancharme las manos y hacer lo que debo de hacer. Y también edificaron la puerta de las ovejas, ¿no? Hay muchos versículos en estos dos capítulos que hablan que algunos edificaron donde estaban cerca, el muro estaba cerca de ellos. Y luego sigue diciendo que, versículo 2, junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Esaén edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Bueno, yo estuve con Maite en Jerusalén hace bastantes años y hay diferentes puertas de entradas y de salidas. Eso tiene que ver con la edificación y la restauración, ¿no? Y estaba allí la puerta de las ovejas y la puerta y la torre de Anelael. Bueno, no sé si estaba o no. Pero lo cierto es que edificaron ellos también. Edificaron varones, y dice, los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado, ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Los hijos estaban involucrados. Qué importante que nuestros hijos estén involucrados también en la obra de Dios. Porque vemos aquí, no es que no nos da tiempo, ¿no? Pero vemos que algunos, no todos los hijos colaboraron, algunos dijeron que no. Versículo 4, junto a ellos restauró Meramot, hijo de Urías, hijo de Cos. Pero estos siguieron restaurando en otro tramo también. Algunos tienen las fuerzas para edificar frente a su casa y otros tienen la fuerza no solamente para edificar al lado de su casa, sino que también van a otro lugar y edifican. Vemos que Dios da diferentes dones y cada uno tiene que servir conforme las fuerzas, dice Colosenses. Si alguno hace algo, hágalo según las fuerzas. Y las fuerzas las da Dios. Entonces vemos aquí también la capacitación para hacer aquello que iba aún mucho más allá de sus fuerzas. Versículo 5, no nos da tiempo a tocar todo, dice, inmediato ellos restauraron los de Tecoí, los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Los tecoitas era una tribu pobre, con muchas necesidades, pero dentro de los tecoitas había personas que tenían poder y eran grandes en cuanto al reconocimiento. Pero fijaros que los tecoitas, con sus pocos recursos o pocas fuerzas, o esa
eso que le habían puesto sobre ellos, que sois muy poco, que no tenéis fuerzas, ¿qué vais a hacer? Que lo poco que tú puedes hacer igual ni se ve. Pero sin embargo ellos sí, y los grandes no prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Pero la historia dice que esta mala actitud sufrirían ignominia como consecuencia de la desobediencia. O sea que estos grandes se les acabó la dignidad y empezaron a sufrir las consecuencias de su desobediencia y su falta de ánimo para hacer la obra de Dios. Versículo 8, junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros. Junto al cal también restauró Ananías, hijo de un perfumero, y así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Vemos que había plateros, había perfumeros, había personas que desarrollaban un trabajo, pero sin embargo no se quedaron con su trabajo, sino que también el tiempo que tenía lo podían poner a disposición para edificar. Tenemos que entender que a veces hay limitaciones en nuestra vida, pero tenemos que entender que tiene que haber una parte en nosotros que se la tenemos que dar al Señor, no es todo para nosotros. Hay una parte que hay que entregarla, hay una parte que hay que apartar para servir, para hacer aquello que Dios y que creo que debo de hacer. Además, nuestro trabajo y nuestro desarrollo es de tremenda importancia. Y tenemos que entender que lo que yo puedo hacer, lo que decíamos el otro día, que otros se puedan beneficiar de tu trabajo, de tu servicio. De eso se trata, ¿no? También, de colaborar y reunir fuerzas para bendecir y glorificar a Dios en nuestra vida. Dice que el versículo 10 también que había otro asimismo, restauró junto a ellos frente a su casa. O sea, tenía la casa, entonces estaba viendo la necesidad y empezaba a restaurar el muro frente a su casa. No el muro del otro lado, ¿no? Sino frente a su casa, ¿no? Y estaba mirando esa perspectiva, que aquí el muro está roto, voy a colaborar, estoy ahí. Cuando tenga tiempo libre edificaré, cuando tenga las fuerzas edificaré. Y cuando reciba esa fuerza e inspiración, edificaré. Y así es, ¿no?, que tenemos que edificar. Versículo 12, junto a ellos restauró Salún, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Fijaros que este era un gobernador, sin embargo también él restauró y sus hijas estaban involucradas. Y bueno, nos damos cuenta ahí también qué espíritu había, ¿no? Donde aquí todo el mundo trabajaba y todo el mundo colaboraba. Dice el versículo 20 que después el Baruc, hijo de Zabai, con todo fervor restauró otro tramo. Con todo fervor. Yo creo que necesitamos fervor para la obra de Dios. Tenemos que restaurar con fervor. Restauraron con fervor. Nos llama la atención que no lo hicieron porque hay que hacerlo o porque hay que cumplir. Yo creo que el servicio cristiano no lo tenemos que hacer porque hay que hacerlo, porque hay que cumplir. Tenemos que tener fervor porque sabemos a quién estamos sirviendo, ¿no? Bueno, y hay una serie de muchas palabras que tienen que ver con ese espíritu y esa actitud, ¿no?, que había en el corazón de todo el pueblo. Y así que terminaron, ¿no?, la obra. Había un momento en que los acarreadores se debilitaron porque el escombro es mucho y no podían edificar. Había tanto trabajo, tantas circunstancias que no podían edificar. Y es verdad que a veces podemos estar cansados y hay momentos de debilidad, y hay momentos en los que nos damos cuenta que no podemos avanzar,
pero bueno, tenemos que esperar en Dios, ¿no? Y no, la obra no tiene que cesar, tenemos que reincorporarnos a aquello al cual hemos sido llamados. Y es bueno descansar también, pero es bueno volver a reincorporarse, ¿no? Dice que entonces, versículo 13 del capítulo 4, que entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Qué importantes son las familias unidas y estables. Las familias unidas y estables en la Iglesia es de tremenda bendición. Y necesitamos familias unidas y estables, y que podamos como familias edificar la obra de Dios, ¿no? Hay un dato curioso en Nehemías 4, 22, que también dijo entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Estaban tan activados y tan fijos en la lucha espiritual, y en esos momentos de tensión cuando los enemigos querían usurpar la obra de Dios, que no perdían el tiempo, estaban totalmente concentrados. En nuestra vida hay momentos en los que tenemos que estar concentrados. ¿Por qué? Porque si estamos desconcentrados, el enemigo viene, desbarata nuestra fe y el propósito de Dios en nuestra vida, y nos puede hacer mucho daño. Pero solamente dice que estaban de guardia, solamente se desnudaban para bañarse. Todo lo demás tenía que ver con la atención, la disposición, qué es lo que pasaba, y que el enemigo no les quitaría esa perspectiva de servicio. Necesitamos velar. La Biblia habla que tenemos que velar. ¿Por qué? Porque el adversario, el diablo, está rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y dice: al cual resistir firmes en la fe. Entonces hay una resistencia, tengo que velar y tengo que identificar al enemigo y no estar por ahí divagando, porque el diablo está buscando a quien devorar. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Así que según las fuerzas que Dios nos da, tenemos que hacer, tenemos que ejecutar. Proverbios también habla mucho, ¿no?, de que si fueres débil en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Si cuando tengo que trabajar soy débil y no trabajo, mi fuerza va a ser reducida porque no ejecuto el desarrollo de mi labor. Y en vez de tener más fuerzas, no tengo más fuerzas, tengo menos. Porque cuando tengo que trabajar no lo hago, pues entonces pierdo esa dinámica de servicio, ¿no? Una ocasión le dije a una hermana, le dije: bueno, voy a tomar un año de vacaciones en el ministerio. Y ella me dice: no lo hagas porque luego te va a costar volver. O igual no vuelves. El ejercicio espiritual es provechoso y tenemos que estar ejercitados espiritualmente. No podemos decir: bueno, voy a cogerme unas vacaciones. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas se reducen. Y en vez de estar ejercitados en lo espiritual, estamos pensando y dando lugar a la carne o a otros ámbitos en los que nos debilitan. Y eso también lo tenemos que entender así. Vamos a terminar con
con dos versículos, Colosenses 3:23, que lo he mencionado. Colosenses 3:23. Lo hemos mencionado, ¿no? Que todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El objetivo de nuestro servicio siempre tiene que ser el Señor, no la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Y dice que hay recompensa para el que sirve al Señor desinteresadamente, ¿no? Efesios 6:6 dice también que dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, necesitamos estar animados como pueblo de Dios, necesitamos estar unidos, necesitamos entender que Dios nos ha llamado con un propósito de edificar la iglesia, que yo tengo un lugar que ocupar, y si no lo ocupo yo, los demás nos vamos a ser afectados. Y necesitamos ocupar el lugar que Dios quiere que ocupemos para ser beneficiados todos del ministerio de cada creyente y el lugar que cada creyente debe desarrollar, ¿no? Y tenemos que pelear la buena batalla, esa batalla, porque a veces estar en un lugar significa perseverancia, significa atención, significa esfuerzo, y eso es lo que a veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta porque tenemos que sacrificar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra visión, y nos puede costar, pero tenemos que permanecer en el lugar donde Dios nos ha puesto. Hay en Eclesiastés capítulo 9, un versículo que me gusta, creo que lo he apuntado aquí, Eclesiastés capítulo 9. No, perdón, es Proverbios 27:8. Me acuerdo cuando yo leí por primera vez este versículo, fue de tremendo valor para mí. Y Proverbios es un libro que lo deberíamos de leer una vez al año. Y los salmos también. Los salmos nos ayudan a orar a Dios. Y el Proverbios nos ayuda a vivir en nuestra sociedad. Y dice que cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Cuando un ave se va de su nido, deja el nido vacío, pues lógicamente se nota la ausencia, ¿no? Bueno, es verdad que cuando alguien se va de casa a otro país y ya no está en tu casa, el nido se queda vacío, ¿no? Otra persona, ¿no? En la cual tú te vienes o te vas y la ausencia que dejas es una realidad. Así también cuando el pájaro se va de su nido, deja un hueco que no lo puede ocupar, ¿no? Pero también la persona que deja su lugar. Si tú dejas el lugar que Dios quiere que ocupes en la iglesia,
Si tú te vas del lugar de servicio, del lugar donde Dios quiere que lo ocupes y estés ahí, si te vas, pues el otro hermano se va a dar cuenta que no estás y va a sufrir tu ausencia, ¿no? Entonces tenemos claro que realmente la realidad de nuestro llamado a la fidelidad, a la perseverancia y a la constancia donde Dios nos ha puesto es de tremendo valor para la Iglesia. Es de tremendo valor. Y tenemos que entender que yo no me puedo inmiscuir de mi responsabilidad, la que Dios me ha dado, sino tengo que ser fiel a Él, ¿no? Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos damos cuenta, Señor, del privilegio de haber sido llamados por ti para ocupar un lugar de servicio, un lugar de compromiso, un lugar en el que estamos edificando la cosa más importante en nuestra vida, que es servirte a ti, servir a la Iglesia, servirnos los unos a los otros y esforzarnos, Señor, para edificar aquello que tú quieres que hagamos cada uno. Por eso, Señor, el reto está en nuestro corazón. Señor, nos des fuerzas, porque a veces se debilitan nuestras fuerzas. Pero que nos des fuerzas, Señor, para servirte, para ocupar, para trabajar, para esforzarnos, para bendecir. Y que el objetivo de edificar la Iglesia se cumpla, Señor, en cada uno de nosotros. Yo te ruego que ayudes a mis hermanos, Señor, a que ocupen ese lugar de compromiso, de entrega, de esfuerzo, para que tu nombre sea glorificado y sus vidas puedan ser bendecidas y edificadas también, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tu poder en nuestra generación.